Este mensaje trata de la actitud ganadora de una autoimagen positiva. Esto se basa en la cita de Napoleón: la imaginación gobierna al mundo, y de lo que dijo Albert Einstein, que fue: la imaginación es todo, es ver previamente los comerciales anunciando la vida venidera. El tema de esta parte es: tu imaginación es tu mundo. Todos los que triunfan en la vida desarrollan y piensan activamente en una autoimagen positiva. Los ganadores ven el momento del triunfo antes de que ocurra. Los ganadores se comportan como ganadores, imaginando por medio de imágenes, sentimientos y palabras los papeles que quieren desempeñar. Ellos se dan a sí mismos un avance de los acontecimientos que están por llegar. Lo que tú ves es lo que vas a obtener, y te sientes como lo que en realidad eres. Lo que eres no te va a detener, sino quien tú crees que no eres. Podrás ver que los individuos no se comportan de acuerdo con la realidad, sino de acuerdo con su percepción de la realidad. La manera en que un individuo se siente acerca de sí mismo es lo más importante, ya que todo lo que él o ella hagan o aspiren a hacer en la vida estará basado en el concepto tan importante de sí mismo. En mi opinión, la imagen de uno mismo es la clave fundamental para entender todo el comportamiento humano. Si tú cambias la autoimagen de ti mismo, puedes cambiar tu personalidad y tu conducta. El doctor Maxwell Maltz, el gran cirujano plástico, autor del bestseller Psicocibernética, dijo que el descubrimiento psicológico más importante de este siglo es el de la autoimagen positiva. Y yo creo que tiene razón. El doctor Maltz habla de una de sus pacientes que acudió a él porque tenía una nariz aguileña muy pronunciada, que era muy poco atractiva. Y a su paciente se la operó para tener una apariencia facial parecida a la de Eva Gabor, con una nariz perfectamente formada. Al quitar las vendas frente a un espejo, el doctor Maltz le preguntó a su paciente alegremente: ¿qué te parece tu nueva y bella persona? Ella respondió fríamente: yo no veo mucha mejoría, sigo sintiéndome fea. Y otro ejemplo dramático, donde veo la tenacidad del desarrollo de la autoimagen, fue en mi propio estudio de los hombres mutilados que regresaron de Vietnam en el Centro Médico Walter Reed de Washington. En realidad, juzgando el caso física y conscientemente, sus miembros ya no existían. Pero durante varias semanas, y a veces por más tiempo, los pacientes sentían dolor y comezón o cosquilleo en las manos o los pies que ya les habían amputado. Y durante la noche, algunos pacientes trataban de levantarse de la cama y caminar, dándose cuenta al caerse que no tenían piernas. La imagen permanecía mucho tiempo después de que había cambiado la realidad. Todos y cada uno de nosotros tejemos nuestras propias telas de autoimágenes, por creencias que surgieron como respuesta a cada idea, y con experiencia, con humillación, con prueba y con pérdida y con ganancia. Las autoimágenes de los niños son especialmente dóciles y susceptibles a la dirección externa. Los estudiantes jóvenes que son tratados como si fueran retrasados mentales por sus padres y sus maestros, asumirán que son realmente inferiores a los niños normales. Hemos desarrollado una imagen propia sobre cada talento, característica y sobre cada actuación. No sabes que soy un pésimo cocinero. No puedo ni cocer un huevo. Tengo buen sentido del humor. Soy malo para los deportes. Tengo una memoria terrible. Puedo profetizar un buen negocio. Soy una persona sensible y cálida. No, yo nunca llego a tiempo. La mujer debe estar en la casa. Los hombres pelean, las mujeres esperan.
Soy en realidad del signo Leo. Nací para perder. A cada uno de nosotros nos controlan estas imágenes mentales que nos formamos. No podemos superar los límites que nos fijamos a nosotros mismos. Solo podemos fijarnos nuevos límites conforme a los que debemos vivir. Y déjame repetirte esto de nuevo. A cada aspecto de la vida, nuestra autoimagen determina el tipo y el ámbito de la persona que somos. Este es el mecanismo que controla nuestra vida. Nuestra autoimagen vive en el nivel subconsciente del pensamiento. A pesar de que la expresión mente subconsciente se utiliza libremente, es quizá más adecuado no pensar en la mente en sí como un mecanismo, sino más bien una habilidad de la mente. Imaginemos dos niveles de pensamiento como el juez y el robot. El juez es el nivel consciente del pensamiento, responsable de recopilar información del medio, guardándola en el banco de la memoria del pensamiento y tomando decisiones racionales. Y el robot es el nivel subconsciente del pensamiento, responsable del control autónomo del cuerpo, como es el acto de la respiración y los latidos del corazón, el almacenaje de información en el llamado banco de memoria y la búsqueda de objetivos. Cada una de estas funciones se puede comparar con un robot piloto automático. Y como sabemos, los pilotos automáticos son dispositivos que se pueden programar para encontrar un blanco por medio de una retroalimentación. El cerebro humano opera de un modo muy parecido, pero es mucho más maravilloso y más complejo que cualquier otro aparato que pudiera inventar el hombre. Veamos su relación. El juez no puede tomar una decisión sin antes ponerse de acuerdo con el robot. El robot verifica su banco de memoria, que incluye la autoimagen, y después regresa la información existente al juez para que él actúe. Sería natural que el juez controlara al robot mediante una relación tipo jefe-esclavo. Es increíble, pero lo contrario es lo cierto. El robot subconscientemente controla al nivel consciente del pensamiento del juez. La acción frecuentemente se lleva a cabo sin consultar al juez, pero ninguna acción se realiza sin antes referirse al robot. La información con que el banco de memoria del robot se alimenta permanece ahí. Los billones de conceptos separados que se han vertido durante toda una vida permanecen ahí, esperando ser recuperados. En otras palabras, estos no pueden ser borrados por ti cuando tú quieras. Las operaciones del cerebro efectuadas por los doctores Penfield y Roberts en el Instituto Neurológico de Montreal han sostenido este hecho. Cuando las células cerebrales se estimulan con un electrodo, los pacientes tienen la sensación de vivir de nuevo escenas del pasado. El recuerdo era tan vivo que todos los detalles, incluyendo la repetición de sonidos, colores y olores, están presentes no solo recordando, sino volviendo a vivir. Cada momento de cada día, programamos nuestra autoimagen de robot para que trabaje para nosotros, o en contra nuestra. Como es solamente un mecanismo que no tiene funciones de juicio, hace lo posible por alcanzar los objetivos y metas que nos hemos fijado, ya sean positivos o negativos, verdaderos o falsos, buenos o malos, seguros o peligrosos. Su única función es de seguir instrucciones basadas en la información alimentada anteriormente, como una computadora que lee su cinta y responde automáticamente. Los psicólogos conductistas están de acuerdo en la teoría de que la autoimagen subconsciente de robot no es capaz de distinguir entre las experiencias reales y las que te has imaginado vivamente. El subconsciente almacena las fantasías emocionales como si fueran parte de su propia realidad. Por esta razón, tú tienes la cabeza llena de mariposas. El mundo está hecho de cosas triviales, prejuicios, miedos, cuentos de comadres chismosas y realidades, entre comillas, que no son verdaderas.
Muchas de nuestras decisiones diarias se basan en información de ti mismo, que ha sido almacenada como una realidad, pero que es solamente un invento de tu propia imaginación, opacada por el medio ambiente. En un poema, una niña pequeña de primaria ha descrito este proceso que da forma a la autoimagen, tan claramente como lo haría un psicólogo. El poema tiene por título Mi sombra, y lo llaman simplemente Mi robot. Tengo un pequeño robot que va conmigo a todos lados. Le digo lo que pienso, le digo lo que veo. A mi robot le cuento de mis esperanzas y miedos. Me escucha y recuerda todas mis alegrías y tristezas. Al principio, mi robot obedecía a mis órdenes, pero después de muchos años de entrenamiento, se me ha descontrolado. No le importa lo que es bueno o lo que es malo, o lo que es verdadero o falso. No importa cuánto intento, él me dice lo que debo hacer. ¿Tú eres un esclavo de tu robot con conciencia de sí mismo, que almacena tu importante autoimagen? Si tratas de cambiar a nivel consciente de juez, utilizando fuerza de voluntad, el cambio será solamente temporal, en la mayoría de los casos. Cada vez que hay un conflicto entre tu juez y tu robot, hay una mayor posibilidad de que el robot gane, a menos que tu miedo o deseo sean lo suficientemente fuertes para vencerlo. Cualquier cambio permanente en tu comportamiento o personalidad debe ejercer primero un cambio en tu autoimagen, y después él seguirá automáticamente tu comportamiento. Tu conducta, personalidad o nivel de logros va generalmente en armonía con tu autoimagen. Funciona de la misma manera como un termostato controla la temperatura de un edificio. Tú ajustas el termostato a 22 grados centígrados, que es una temperatura agradable. Cuando la temperatura es menor que la que se fijó en el termostato, este acciona un mecanismo donde se aumenta la temperatura, que impulsa el calor hasta llegar de nuevo a los 22 grados centígrados. Si la temperatura sube demasiado, se acciona el sistema de aire acondicionado para que enfríe automáticamente hasta que la temperatura llegue de nuevo hasta los 22 grados. La autoimagen y los logros se relacionan de la misma manera. Si tú actúas a niveles inferiores que tu autoimagen, ya mejorarás la próxima vez. Si tú actúas muy bien o muy por arriba de tu autoimagen, la tensión te hará descender automáticamente al lugar donde crees que debes ubicarte. Un juego de básquetbol nos puede ilustrar muy bien. Tú te encuentras botando la pelota de un lado a otro, mientras que tu adversario, mucho más experimentado que tú, te ha dado unos cuantos puntos a tu favor. Estás finalmente bastante alejado del tablero. Tiras. Has logrado por vez primera que la bola llegue exactamente a la canasta y anotas. Has logrado algo superior a lo que te creías capaz de hacer. Tratas inmediatamente de ajustarte a la autoimagen de un jugador de básquetbol con poca experiencia y regresas rápidamente a ti mismo, jugando otra vez de manera que la pelota se va de tus manos fácilmente y rara vez toca los bordes del tablero. Finalmente, la tensión se va, al momento en que tu adversario anota varios puntos más que tú. Quisiera preguntarte algo. ¿Tienes una visión de autoimagen con un obstáculo en tu vida? ¿O es un mecanismo de acción que te impulsa? ¿Eres un esclavo de tu robot de por vida? Tú no puedes escaparte de tu autoimagen. Solo te le puedes escabullir con alcohol, drogas o depresión mental. Los perdedores en la vida hacen este viaje diariamente. Tú puedes inclusive terminar el viaje y olvidar todo con amnesia. Pero los triunfadores tienen y viven de acuerdo a la autoimagen de la persona que más les gustaría ser. Ellos obtienen una imagen vívida, clara, emocional y sensorial de ellos mismos, como si ya hubieran alcanzado su nuevo papel en la vida. Como cuando los niños juegan, juguemos a imaginar, tratando de jugar el papel de diversas personas
con diferentes ocupaciones, y actúan de acuerdo a la imagen de lo que ellos quieren ser. Ellos saben que sus pequeños robots no saben discernir entre el verdadero yo y el que yo veo. Ellos se ven a sí mismos parados en el lugar de los triunfadores. Pueden sentir el peso del oro sólido colgar de su cuello. Ellos escuchan la aprobación y el aplauso de la multitud. Huelen las rosas en el tazón de las flores. Tocan el diploma con sus manos. Ellos sienten de antemano el amor propio por sus logros personales, por muy elevados o humildes que sean, porque los triunfadores se sienten como triunfadores. Los triunfadores ven a través de los ojos de los triunfadores. ¿Qué ves frente a ti mismo hoy? ¿Quién serás mañana? Piensa en ganar con una autoimagen positiva. Aquí se presentan algunos ejercicios personales para edificar una autoimagen más positiva. Número 1. Reserva 20 o 30 minutos por día, ya sea al trasladarte a tu trabajo o de regreso, a la hora de comer, en la mañana o en la noche. Al relajarte durante este tiempo, imagínate teniendo logros muy importantes y gozando tus deseos creativos personales, como si estuvieras viendo avances de 3 cortos de televisión. Imagínate una secuencia en la que estés logrando un triunfo profesional que podría ser una ceremonia de premiación, un ascenso o una recompensa. Imagínate otra escena en la que esté una familia feliz, quizá un viaje al extranjero o una reunión muy especial. Sigue imaginando escenas en las que estés saboreando una victoria personal, probablemente en un torneo de tenis o un campeonato de golf, y experimenta la sensación y la imagen viva de cada evento, y lo bien que te sientes cada momento. Número 2. Lo siguiente es tratar de leer cada mes una biografía de alguien que has admirado toda tu vida. Y al leer, imagínate a ti mismo como si fueras la persona de la que estás leyendo. Lee sobre la persona que ha llegado a la cima en tu profesión o en el pasatiempo que más te gusta. Número 3. Al mismo tiempo que te relajas, lees y estás visualizando relajadamente los triunfos imaginarios, trata de escuchar algún tipo de música de fondo agradable, tranquila y calmada. El proceso de relajarse mientras se escucha la música abrirá una ventana subjetiva en tu nivel subconsciente del pensamiento y probablemente te haga más receptivo a tus propias imágenes creativas. Recuerda que tu robot subconsciente acepta como un hecho aquello que imaginas vivamente. Tu imaginación creativa domina el mundo, y el desarrollo de una autoimagen positiva es uno de los pasos más importantes para convertirte en un verdadero triunfador. Este es el final del lado 1. El desarrollo de una autoimagen positiva nos conduce a la cualidad de acción de la autodirección. El tema de este mensaje es sobre la autodirección positiva. La autodirección positiva es el plan de acción que se trazan todos los triunfadores en la vida para transformar a la imaginación en realidad y la fantasía en hechos reales, y transformar los sueños en metas verdaderas. La autodirección positiva es la fuerza más importante de un triunfador. Aquellos que triunfan en la vida están separados del resto de la humanidad por ese rasgo desarrollado que tienen, que es la autodirección positiva. Cada uno de los triunfadores que conozco sabe hacia dónde va, en base a un orden diario, porque los triunfadores están orientados adecuadamente hacia la meta y hacia el papel que desempeñan. Ellos se proponen y obtienen lo que quieren constantemente. Están autodirigidos en su propio camino hacia su propia superación. Probablemente la mejor definición del éxito
ha sido la realización progresiva de metas que valen la pena para el individuo. Déjame repetirte que el éxito se ha definido como la realización progresiva de metas que día a día valen la pena para el individuo. Ahora, mientras aprendemos algo de la autoimagen, el sistema humano tiene la consigna de buscar metas, y se podría comparar con un torpedo guiado desde la base o con un piloto automático. Si te fijas un blanco, este sistema, siendo retroalimentado desde el área del blanco, ajustando su curso en su computadora de navegación, hace correcciones para mantenerse y anotar puntuación. Si este aparato no está programado debidamente o de manera específica u orientado hacia un blanco demasiado lejos del horizonte, esta máquina dirigida vagará sin rumbo por el mar o en el espacio, hasta que falle su sistema de propulsión o hasta que se destruya por sí mismo. Lo mismo ocurre con cada sistema humano individual. Tú te fijas una meta. Este sistema, motivado por sí mismo, que funciona constantemente, monitoreado por su propia plática y la retroalimentación del medio ambiente respecto a la meta, y ajustando el enfoque de autoimagen en el mecanismo de acción del robot subconsciente, toma todas las decisiones necesarias para alcanzar dicha meta. Cuando el sistema humano se programa con pensamientos vagos y al azar, o dirigidos hacia una meta irreal, éste vagará sin rumbo alrededor de su mundo, hasta que se desgaste o se destruya a sí mismo. Los triunfadores son personas que tienen un propósito definido en la vida. Y los perdedores son personas mediocres que vagan sin rumbo por la vida o se destruyen por sí mismos. No conozco a nadie que le ha dado más claridad a la necesidad humana de un propósito que el doctor Viktor Frankl, quien está actualmente en la facultad de la Universidad Internacional de los Estados Unidos en San Diego, California, y da conferencias por todo el mundo. Él era un psiquiatra en Viena cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y el doctor Frankl estuvo en campos de concentración nazis por el tiempo que duró la guerra. Frank llegó a sus conclusiones acerca de El hombre en busca de su significado, que fue el título de su libro clásico sobre esta materia, cuando él vivió 3 años de horrores en aquellos campos de la muerte, como fueron Auschwitz y Dachau. Y si tú has leído el libro o has visto el programa Holocausto, esta historia tendrá un significado especial para ti. Cuando Franklin se vio a sí mismo y vio a sus camaradas despojados literalmente de todo, familias, profesión, propiedades, ropa, salud y aún de dignidad, él desarrolló gradualmente el concepto respecto al propósito del hombre. Frankl, habiéndose escapado de las cámaras de gas y habiéndose salvado de la muerte por brutalidad, estudió el comportamiento de los captores y los cautivos con un raro despego. Él vivió para escribir sus observaciones, quizá más que cualquier otra autoridad en el ámbito del comportamiento humano. El conocimiento de Frank es directo y surge de las evaluaciones objetivas de seres humanos menesterosos que vivían de las teorías de Sigmund Freud bajo la diaria probabilidad de la muerte. Ahora, estas experiencias le han permitido alejarse bruscamente de aquellas teorías. Por ejemplo, Freud decía que si bien los individuos diferían en puntos de vista y actitudes al estar sanos, cuando se les privaba de alimento, su conducta se volvería cada vez más uniforme cuando llegaban al nivel de sus instintos básicos de tipo animal. El doctor Frank declara que en los campos de concentración fueron testigos de lo contrario. Vieron cómo, al enfrentarse a una situación idéntica, un hombre fue degenerado mientras que otro alcanzaba una virtud de santidad. Él notó que los hombres eran capaces de sobrevivir las pruebas de hambre y tortura
cuando tenían una razón para subsistir. Aquellos que no tenían una razón para la existencia, para mantenerse vivos, morían fácil y rápidamente. Los hombres que sobrevivieron Auschwitz y Dachau, como 1 de cada 20, eran casi sin excepción individuos que se habían hecho responsables a la vida. Y esa es la clave. Había algo que querían hacer. Querían regresar para ver a un ser amado, o tenían que alcanzar una meta, aunque fuera vengarse de los guardias por la injusticia o el hecho de que los aliados llegarían en 6 meses. Un propósito los mantuvo vivos, y en los campos de concentración, los reclusos habían dicho al doctor Frankl que ya no esperaban nada de la vida. Él les hacía notar que ocurría lo contrario. La vida esperaba algo de ellos, porque la vida pide a cada individuo una contribución, y depende de aquel individuo el descubrir qué será esa contribución. La respuesta al reto en la vida es el vínculo curativo que nos permite a cada uno de nosotros esforzarnos y enfrentarnos a las adversidades. Donde hay vida, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay sueños. Y cuando hay sueños vívidos, repetidos, se convierten en metas. Y las metas se convierten en planes de acción, en los planes del juego, en donde viven los jugadores precisos, sabiendo que los logros son casi automáticos cuando tu meta se convierte en un compromiso interno. ¿Con qué tipo de juez? Utilizando fuerza de voluntad, el cambio será solamente temporal, en la mayoría de los casos. Cada vez que hay un conflicto entre tu juego y tu robot, hay una mayor posibilidad de que el robot gane, a menos que tu miedo o deseo sean lo suficientemente fuertes para vencerlo. Cualquier cambio permanente en tu comportamiento o personalidad debe ejercer primero un cambio en tu autoimagen, y después él seguirá automáticamente tu comportamiento. Tu conducta, personalidad o nivel de logros va generalmente en armonía con tu autoimagen. Funciona de la misma manera como un termostato controla la temperatura de un edificio. Tú ajustas el termostato a 22 grados centígrados, que es una temperatura agradable. Cuando la temperatura es menor que la que se fijó en el termostato, este acciona un mecanismo donde se aumenta la temperatura, que impulsa el calor hasta llegar de nuevo a los 22 grados centígrados. Si la temperatura sube demasiado, se acciona el sistema de aire acondicionado para que enfríe automáticamente hasta que la temperatura llegue de nuevo hasta los 22 grados. La autoimagen y los logros se relacionan de la misma manera. Si tú actúas a niveles inferiores que tu autoimagen, ya mejorarás la próxima vez. Si tú actúas muy bien o muy por arriba de tu autoimagen, la tensión te hará descender automáticamente al lugar donde crees que debes ubicarte. Un juego de básquetbol nos puede ilustrar muy bien. Tú te encuentras botando la pelota de un lado a otro, mientras que tu adversario, mucho más experimentado que tú, te ha dado unos cuantos puntos a tu favor. Estás finalmente bastante alejado del tablero. Tiras. Has logrado por vez primera que la bola llegue exactamente a la canasta y anotas. Has logrado algo superior a lo que te creías capaz de hacer. Tratas inmediatamente de ajustarte a la autoimagen de un jugador de básquetbol con poca experiencia y regresas rápidamente a ti mismo, jugando otra vez de manera que la pelota se va de tus manos fácilmente y rara vez toca los bordes del tablero. Finalmente, la tensión se va al momento en que tu adversario anota varios puntos más que tú. Quisiera preguntarte algo. ¿Tienes una visión de autoimagen con un obstáculo en tu vida? ¿O es un mecanismo de acción que te impulsa? ¿Eres un esclavo de tu robot de por vida? Tú no puedes escaparte de tu autoimagen. Solo te le puedes escabullir con alcohol, drogas o depresión mental.
Los perdedores en la vida hacen este viaje diariamente. Tú puedes inclusive terminar el viaje y olvidar todo con amnesia. Pero los triunfadores tienen y viven de acuerdo a la autoimagen de la persona que más les gustaría ser. Ellos obtienen una imagen vívida, clara, emocional y sensorial de ellos mismos, como si ya hubieran alcanzado su nuevo papel en la vida. Como cuando los niños juegan, juguemos a imaginar, tratando de jugar el papel de diversas personas con diferentes ocupaciones, y actúan de acuerdo a la imagen de lo que ellos quieren ser. Ellos saben que sus pequeños robots no saben discernir entre el verdadero yo y el que yo veo. Ellos se ven a sí mismos parados en el lugar de los triunfadores. Pueden sentir el peso del oro sólido colgar de su cuello. Ellos escuchan la aprobación y el aplauso de la multitud. Huelen las rosas en el tazón de las flores. Tocan el diploma con sus manos. Ellos sienten de antemano el amor propio por sus logros personales, por muy elevados o humildes que sean, porque los triunfadores se sienten como triunfadores. Los triunfadores ven a través de los ojos de los triunfadores. ¿Qué ves frente a ti mismo hoy? ¿Quién serás mañana? Piensa en ganar con una autoimagen positiva. Aquí se presentan algunos ejercicios personales para edificar una autoimagen más positiva. Número 1. Reserva 20 o 30 minutos por día, ya sea al trasladarte a tu trabajo o de regreso, a la hora de comer, en la mañana o en la noche. Al relajarte durante este tiempo, imagínate teniendo logros muy importantes y gozando tus deseos creativos personales, como si estuvieras viendo avances de 3 cortos de televisión. Imagínate una secuencia en la que estés logrando un triunfo profesional que podría ser una ceremonia de premiación, un ascenso o una recompensa. Imagínate otra escena en la que esté una familia feliz, quizá un viaje al extranjero o una reunión muy especial. Sigue imaginando escenas en las que estés saboreando una victoria personal, probablemente en un torneo de tenis o un campeonato de golf, y experimenta la sensación y la imagen viva de cada evento, y lo bien que te sientes cada momento. Número 2. Lo siguiente es tratar de leer cada mes una biografía de alguien que has admirado toda tu vida. Y al leer, imagínate a ti mismo como si fueras la persona de la que estás leyendo. Lee sobre la persona que ha llegado a la cima en tu profesión o en el pasatiempo que más te gusta. Número 3. Al mismo tiempo que te relajas, lees y estás visualizando relajadamente los triunfos imaginarios, trata de escuchar algún tipo de música de fondo agradable, tranquila y calmada. El proceso de relajarse mientras se escucha la música abrirá una ventana subjetiva en tu nivel subconsciente del pensamiento y probablemente te haga más receptivo a tus propias imágenes creativas. Recuerda que tu robot subconsciente acepta como un hecho aquello que imaginas vivamente. Tu imaginación creativa domina el mundo, y el desarrollo de una autoimagen positiva es uno de los pasos más importantes para convertirte en un verdadero triunfador.